Cuando la vida nos deja sin palabras, la clave es reconstruirse desde el lenguaje interno y externo. Bienvenidos a Conversaciones que Generan Posibilidades, episodio número 4. Mi nombre es Aymara Marrón y estoy aquí cada semana conversando de esas situaciones de la vida que parecen detenernos para transformarlas en oportunidades de crecimiento. Aquí hablamos de lo que duele, pero también de lo que sana. Este espacio llega a ti gracias a esta comunidad hermosa de buscadores conscientes. Gracias por acompañarme semana a semana en este espacio íntimo de palabras que despiertan. Un saludo especial a quienes han compartido no solo sus ideas para que podamos generar un mejor espacio para ustedes, sino también aquellos que comparten sus historias conmigo. Sus mensajes son parte viva de este proyecto. Llevo días pensando en esta conversación. A veces la vida nos deja sin palabras, por dolor, por confusión, por cansancio. Y ahí empieza un silencio que no siempre es reparador. En este espacio, en este episodio, quiero hablarte de ese momento, cuando se rompe la voz interior y no sabemos cómo volver a hablarnos bonito. También quiero mostrarte cómo podemos usar el lenguaje para reconstruirnos. Desde adentro, desde lo invisible, desde lo que aún no se ha dicho. Y de allí es donde quiero que parta este episodio, de que hagas esa pregunta puntual: Aymara, ¿qué son estas conversaciones que generan posibilidades? Pues mis amores, son más que charlas, son encuentros, espacios donde las palabras abren puertas y no las cierran. Para Luis Castellano, que recuerdas que te hablé anteriormente de él, que es nuestro neurólogo estrella en el programa, afirma que este lenguaje positivo modifica nuestro cerebro. Señores, no es poesía, es neurociencia. Cuando elegimos palabras que cuidan, activamos zonas cerebrales relacionadas con la creatividad, la resiliencia, incluso el sistema inmunológico. Atención, que esto va en nuestros próximos programas. Entonces, de ser así, señores, ¿qué ocurre cuando la vida definitivamente nos deja sin palabras? A veces nos enfrentamos a pérdidas, frustraciones o bloqueos que nos dejan en silencio. Pero ese silencio no siempre es vacío, puede ser un punto de partida. Por otro lado, ese punto de partida lo podemos reforzar con lo que dice Eckhart Tolle. Nos enseña que en el silencio habita la conciencia y desde ahí podemos empezar a reconstruirnos. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Si tus pensamientos fueran voz en alto, si te pudieses escuchar, si ese pensamiento lo pudieses escuchar en voz alta, ¿ese pensamiento te abrazaría o te abandonaría? Piénsalo. Ese lenguaje interno crea tu realidad emocional. Por eso, cambiar lo que te dices puede cambiar lo que sientes. Repito, cambiar lo que te dices puede definitivamente cambiar lo que sientes. Un lenguaje compasivo hacia ti no es debilidad, es el primer paso hacia la sanación. Como siempre, me encanta dejarte algunos tips para reenfocarte a través de tu comunicación y hacer como un recuento de toda esta información que venimos trabajando en nuestro programa Conversaciones que Generan Posibilidades. Número 1, lápiz y papel. Atención. Cambia el por qué me pasa esto por para qué me está ocurriendo. Esto te mueve del victimismo a la responsabilidad. Repito, ¿por qué me pasa esto? No, ¿para qué me está ocurriendo? Te mueve de ese victimismo en el que ocasiones nosotros nos encerramos y justificamos y en cambio asumimos responsabilidades. Número 2, atención, evita etiquetas limitantes como yo soy así o nunca podré.
Sustitúyelas por estoy aprendiendo o estoy en un proceso. Lo importante es cómo puedes reenfocar eso que estás diciendo constantemente y que sea de oportunidad para ti, para tu vida personal y por supuesto para tus proyectos. Número 3. Cuida tu narrativa diaria. Lo que cuentas de ti se convierte en tu identidad. ¿Es una historia de lucha o es una historia de transformación? ¿Cómo te estás contando esta historia? Ahora, número 4 y no menos importante, escucha tu cuerpo. Cuando hablas, tu cuerpo habla. Entonces fíjate, ¿se tensa tu mandíbula? ¿Estás presionando mucho el pecho? El cuerpo también responde a ese lenguaje que constantemente estás manejando. Por eso, haz pausas y lo vimos en episodios anteriores. Respira, reenfoca todo ese proceso que estás viviendo para que puedas reescribir tu historia desde allí. ¿Qué te parece? Piénsalo, tómalo en cuenta y ponlo en práctica. Si alguna vez te quedaste sin palabras, si alguna vez sentiste que tu voz interior se apagó, este episodio fue para ti. Conversar contigo, aún desde este micrófono, es un acto de fe en el poder de lo que aún no hemos dicho. No puedes perderte el próximo episodio, porque allí hablaremos de la coherencia entre lo que digo, lo que siento y lo que hago. Si este episodio resonó contigo, quiero saber de ti. Escríbeme, cuéntame cómo te hablas cuando nadie te escucha. Si sientes que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. Y gracias por quedarte conmigo en este nuevo episodio de Conversaciones que generan posibilidades. Hoy profundizamos en cómo nuestras palabras pueden ser puentes o muros, caminos abiertos o callejones sin salida. Recordemos, cada vez que elegimos conscientemente cómo hablamos, también elegimos cómo queremos relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. La calidad de nuestras conversaciones define la calidad de nuestras relaciones. Y, atención, nuestras relaciones definen gran parte de nuestra vida. Te voy a repetir esta última frase porque me encanta. La calidad de nuestras conversaciones define la calidad de nuestras relaciones. Y nuestras relaciones definen gran parte de nuestra vida. Te invito a practicar la pausa antes de responder, a escuchar sin juzgar y a hablar desde la intención de comprender y conectar. Como dice mi querido Humberto Maturana, no es posible cambiar al otro, pero sí podemos generar espacios de convivencia donde el cambio ocurra como posibilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, que tus palabras abran puertas y tus silencios también hablen de amor, respeto y conciencia. Hasta pronto y gracias por ser parte de esta maravillosa conversación.